detrás de la cortina allí arriba, ¿cómo es? Esperando su venida. Muy bien. Pero dijimos, tenemos que plantearnos, estudiar y entender quién es el que viene. ¿Cómo fue anunciado que viene? ¿A dónde viene? Claro. ¿A dónde viene? ¿A dónde va a venir? Bueno, ¿vino ya? Porque algunos hablan de segunda venida. Y volverá. Bueno, estamos estudiando desde el martes quién es el que viene y cómo fue anunciado, y la historia continúa. Bien, tenemos que tenerlo bien en claro, hermano, porque no tenemos una religión, una tradición, tenemos que conocerle a Él. Y Él fue anunciado, lo hemos visto noche del martes y noche del miércoles, lo hemos visto que Él fue anunciado por los libros que nosotros llamamos del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Fue anunciado por Moisés, los profetas y los salmos, tal cual lo dijo él. Él, ¿se acuerdan cómo era? Tanaj, T-N-K. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah, la ley. Los profetas, los salmos. Así agrupan los libros los judíos hasta el día de hoy. Y el Antiguo Testamento nuestro es el mismo texto, traducido al castellano, del Tanaj o Antiguo Testamento de ellos. Tal cual, ¿verdad? Y tal cual dijo el Señor, porque eso es muy importante, porque les enseñó a sus discípulos en Lucas 24:44, en esos días que estuvo después de resucitado con ellos, les enseñó todo lo que de él decían Moisés, los profetas y los salmos. Bien, ¿quién es el que viene? Lo hemos visto y esta noche vamos a seguir. Fue anunciado por Moisés, los profetas y los salmos. Comenzamos en Génesis, ¿se acuerdan? Dios le dijo a la serpiente, un hijo de mujer te va a derrotar para siempre. Entendamos, va para largo el plan de Dios, el desarrollo de las edades, los siglos. Bueno, pero el hijo de la mujer te va a derrotar para siempre, Satanás. La promesa de Dios era que iba a venir aquel que iba a tomar el control y el dominio de la situación. ¿Por qué? Adán y Eva fueron puestos en el jardín para dominar y sojuzgar la creación de Dios. Ellos le creyeron a la serpiente, desobedecieron a Dios y entró el pecado en el mundo. Mire usted, ellos sufrieron las consecuencias inmediatas del pecado. Tuvieron vergüenza, se enojaron, se echaron la culpa, se escondieron de Dios, etc. El pecado nos dañó y de ahí viene que todos sus hijos vienen y nacen con naturaleza pecaminosa. Ese día murieron, sí, muerte espiritual. Dios los echó del jardín, fuera. Y desde ahí nosotros nacimos afuera, destituidos de la gloria de Dios. Además, el pecado nos condenó a la muerte física. Tenemos un tiempo para vivir en este mundo, pero somos frágiles mortales, polvo eres, al polvo volverás. Muerte física. La Escritura dice que además Dios ha establecido juez. Ha establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Y somos responsables de nuestros pecados ante Dios. ¡Qué situación! Y encima, la serpiente comenzó a gobernar el mundo. Él es el príncipe de este mundo. ¡Qué situación, por favor! ¿Quién nos podría librar? Ahora, ¿quién se podría librar de eso? El pecado que el ser humano lleva adentro, la muerte, el juicio, las consecuencias, cómo volver a Dios, mediante qué camino, cómo volver si estamos afuera. Bueno, un hijo de mujer, el hijo de la mujer va a solucionar eso. Va a revertir la situación y va a derrotar al diablo para siempre y va a tomar el control de todo lo creado y va a reinar. ¡Qué bien! Bueno, el mundo
avanzó, nietos, hijos, se desparramaron por todo el mundo, las naciones. De todas esas naciones Dios buscó un hombre fiel que le creyera para que él de su linaje viniera ese nacido de mamá. Bien, Abraham. Y Dios marcó: Abraham, porque me creíste, en ti y en tu semilla, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, su hijo, Isaac, le dijo lo mismo Dios. Su hijo, Jacob, le dijo lo mismo Dios. Jacob tuvo 12 hijos. El cuarto, Judá, sería la familia de la descendencia, tribu de Judá. Dentro de la tribu de Judá pasaron unos siglos y Dios marcó un hombre fiel, David. En tu descendencia, David, vendrá aquel rey, aquel príncipe que gobernará el mundo con justicia. Y ahí vinieron los hijos, los nietos, los bisnietos y tartaranietos y tantos nietos de David. Y un día tenía que venir y nacer aquel impecable varón, judío hasta los huesos, nacido de mamá judía, nunca lo olvides. Este mundo tiene diferentes ideas de Jesús, el que viene. La idea católica, la idea protestante, la idea de que Él es la imagen de esas imágenes, las pinturas renacentistas, un europeo renacentista, o la imagen del protestante europeo de aquellos días, o la imagen católica, no, o la imagen del líder norteamericano, no, o la imagen que a veces nos hacemos de un latinoamericano, no, el Señor judío, nacido de mamá judía y que guardó la ley, nació, vivió, murió, resucitó bajo la ley. Cumplió los 613 mandamientos de la ley de Moisés, el único hombre que lo hizo. Tenía el pelito largo, tenía su manto de oración, tenía el borde azul que marca la ley de Moisés, el borde que tocó la señora con hemorragia. Imagínate el judío hablando hebreo y de las escrituras en hebreo y cumpliendo todo. Bueno, entonces dijimos, del linaje de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David. Pero al mismo tiempo la escritura que lo anunciaba, sorprendentemente, lo anunciaba como Dios en ser humano. Mire. Resulta que el Dios vivo y verdadero, el Dios de los hebreos, que siglo después llega a ser nuestro Dios también, pero bueno, el Dios de los hebreos es plural, es Elohim. Un Dios, uno es, Adonai Echad, dice los judíos, el Señor es, uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Uno es. Pero al mismo tiempo hay pluralidad de personas dentro de la deidad. Son tres. Desde el Antiguo Testamento. Clarito. Bueno, desde Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios Elohim, plural. Ese im es pluralidad, masculino, tercera persona. Elohim. Dios. Dios Jehová, el siervo de Jehová, o en aquel tiempo el ángel de Jehová, sus salidas son desde el principio en forma de ángel de Jehová, Jehová, el ángel de Jehová y el espíritu de Jehová. Que después pasa el tiempo y el Señor viene y en el Nuevo Testamento predomina el concepto o la imagen de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, claro, pero desde la antigüedad, Jehová, el ángel de Jehová y el espíritu de Jehová. Y en algunos momentos dice el espíritu de Jehová de los ejércitos. Bien, ¿quién es el que viene? Bien, ahí está, las escrituras hebreas. Te digo, lo presentaban como Dios en ser humano judío. Porque el Salmo 45 es el Salmo del gran rey, el hermoso rey, el hombre del linaje de David. Hermoso, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti. Salmo 45. Y después sigue diciendo, tu trono, oh Elohim, es tu trono, oh Dios. Viene hablando del rey, dice que es hombre hermoso en el linaje de David, y de pronto dice, tu trono, Dios,
es para siempre el cetro de tu justicia. Salmo 45, Él es Elohim en ser humano. Salmo 23, Jehová mi pastor. Y cuando vino dijo, yo soy el buen pastor, Jehová en ser humano. No solamente ese salmo mesiánico lo presentaba como Dios, Jehová en ser humano. El Salmo 24 dice, es el Rey de gloria, magnífico. Y al mismo tiempo es Jehová de los ejércitos en ser humano judío. El Salmo 102, Zacarías 14. Él es Jehová en ser humano judío. Y Él es el Adón, el Adonai de Israel, el Señor de David, el Adonai de David en ser humano judío, según el Salmo 110. ¿Lo entiende, hermano? Yo se lo digo rápido, porque es importante decirlo y después investigarlo, pero no tenemos tiempo para tanto. Yo estoy produciendo, les cuento, estoy produciendo unos videos de cristología, los hago en mi casa. Van a ser 60 videos, 60 horas. Gracias si usted decide, gracias le doy si usted decide soportarme 60 horas. Bueno, voy por el video en YouTube, estamos publicando, voy por el número 34. Como tengo muchas conferencias, viajes, la responsabilidad de cumplir con el programa radial, 2 programas nuevos, sábado y domingo cada semana, que los grabo con anticipación, obviamente. Entonces, estoy un poco detenido en el proyecto, pero voy en el 34. Así que puede entrar en YouTube. Mañana pasado le vamos a dar más información y usted aproveche esos videos de cristología. Van a ser, si Dios quiere y lo permite y nos fortalece, van a ser 60 en total para estudiar la persona del Señor. El Señor que viene, el Hijo de David que viene, que vendría, que vino, que volverá, es Dios en ser humano judío. ¿Escuchó? Yo les cité el Salmo 45, el Salmo 102 y el Salmo 110, que dice que Él es Elohim en ser humano, Jehová en ser humano y Adonai en ser humano. Mire, tal inteligente no soy, no es un estudio bíblico mío. Yo solamente lo tomé de Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, el escritor a los hebreos dice eso, que el Mesías es Dios en ser humano, judío, y un montón de textos más. Bien, ayer, ya gasté 8 minutos, Bueno, ayer, Moisés, los profetas y los salmos, vimos en Miqueas cómo iba a venir en primera instancia a Belén Éfrata. Y de Belén iba a salir el que será Señor de Israel. Gran profecía. La vimos ayer. Después que vimos, Isaías 7, nacerá o nacería de mamá en el linaje de David, mamá virgen. ¿Qué más? Isaías 9, traería alegría a la Galilea. ¿Qué más? Isaías 53. Un día reinará, asombrará a las naciones, pero también le vamos a ver, hermano, también le vamos a ver desfigurado por el castigo de los pecados. Isaías 53. No hay parecer en él ni hermosura a causa de todo el castigo que le vino encima. Molido fue. Y dice, por nuestros pecados. Le llevaron al matadero. Mire, ¿cómo entendemos todo esto? Pero dice que cuando lo sepultaron, murió, lo sepultaron, cuando regrese, porque resucitó, asombrará a las naciones. Isaías 53. Y vimos ayer, Salmo 24, el Rey de Gloria, Salmo 45, Elohim en ser humano. Y vimos ayer, yo espero que recuerde un poco, Zacarías 9, vendrá manso Salvador, humilde, montado en un asnito a Jerusalén. Zacarías 9. Zacarías 14. Descenderá, vendrá Jehová de los ejércitos para pelear contra las naciones que vinieron contra Jerusalén. Apoyará sus pies en el monte de los olivos, partirá el monte y entrará en Jerusalén y será juez y será rey.
Epa, ¿me sigue? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué onda? Dicen los jóvenes. ¿Qué onda con esto? ¿Viene mansito en un asnito? ¿O viene en gloria y parte al medio el monte de los olivos y derriba a los enemigos de Jerusalén y es juez y es rey? Las dos cosas. Un Mesías, dos venidas a Jerusalén, radicalmente distintas y distanciadas en el tiempo. Hoy lo podemos comprender. Hoy jueves vamos a avanzar, luego de estos 12 minutos de introducción. Hoy jueves vamos a Lucas, el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a Lucas 2. Vamos a Lucas 2. Hoy les decía a los que vinieron a estudiar un curso de Cristología, no me gusta, no es parte del texto, es parte de los que publicaron las Biblias, no me gusta la expresión el Evangelio según Lucas, según Mateo, porque parece ser que según Lucas dice esto, según Mateo dice lo otro, no es así. ¿Estamos? Los cuatro coincidieron, los cuatro se complementan, los cuatro tienen distintos enfoques que se complementan y enriquecen en la persona de Cristo. 4 libros, ¿está? 4 evangelios. Lucas capítulo 2. Bien, Lucas capítulo 2, les decía un poquito anoche en cuanto a los rebaños en las afueras de Belén. Aquella noche estaban los pastores y los rebaños ahí afuera. Y les dije, no eran rebaños comunes aquellos en Belén de Judea. No era de don Copacabra y de don Mamani, y unos 15 ovejitas de don Mamani y unas 18 ovejitas de don Martínez. No. Eran miles y miles, tal vez algún milloncito, tal vez 2 milloncitos de cabeza de ganado. ¿Tanto? Sí, porque esos eran los ganados del templo. Y los libros judíos nos informan eso. Alfred Edersheim nos informa de eso. Los judíos hoy en día, del Instituto del Templo en Jerusalén, que están planificando todo para reedificar el templo hoy en día en Jerusalén, nos informan de eso. Eran los rebaños del templo que se tenían que criar en condiciones kosher. Esa palabra judía es que estos ganados tienen que estar limpios, higiénicos, sin manchas, sin peste, sin enfermedad, porque tienen que ser sacrificados en Jerusalén. Jerusalén estaba entre valles y colinas allá, 10 kilómetros al norte, sigue estando. Entonces, esos rebaños estaban todo el año allí, los rebaños para sacrificio. Y anoche justo se me olvidó decirles, el Señor Jesús, esto entre paréntesis, curioso es esto, magnífico es esto. El Señor no solo murió como cordero en la cruz el día que mataban los corderos, el Señor nació entre los corderitos destinados al sacrificio, en Belén de Judea. Belén, no eres la más pequeña de las villas de Judea, serás la más famosa, porque de ti saldrá el líder de Israel. Lucas 2:8. Lucas, el judío, nos informa detalladamente, fue un gran escritor Lucas, escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. Bueno, Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, les doy buenas noticias de gran gozo. Será para todo el pueblo. Nació hoy en la ciudad de David, ahí en el pueblo de Belén, Salvador, que es Cristo el Señor. María había tenido su bebé. María, hermanito, lo leemos en el versículo 7. Ella tuvo el parto, tuvo el bebé, lo envolvió en pañales y lo puso en ese pesebre. El pesebre era una batea donde se ponían cereales para los animales. Ella limpió todo, José limpió todo, todo muy limpito los judíos, lo envolvió en pañales y lo puso allí.
Miren, y de pronto allá en el valle apareció el gran ángel. Yo estoy convencido, y varios estudiosos bíblicos también, que el ángel apareció sobre la torre anunciada en el libro de Miqueas. La Migdal Eder, la Migdal Eder, la torre del rebaño, donde ahí trabajaban los pastores del rebaño del templo, bajo los sacerdotes en condiciones estrictas ahí. Esa noche aparece el ángel inmenso, ilumina el valle, milloncito de animales, y muchos pastores del templo, muchos. Esos hombres quedan fascinados. Ellos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea. Y el ángel le dice, no tema, tengo grandes noticias de gran alegría. En Belén nació Salvador, nació Cristo el Señor. La palabra Salvador es soter en griego. No solamente Él nos iba a salvar de los pecados, sino que como soter iba a ser el gran gobernador, el gran gobernante. Después dice, nació Cristo. Eso es en el griego. En el ámbito judío, porque todos estos pastores hablaban hebreo, en el ámbito hebreo nació el Mesías, el Mashiach, que es el Señor, el Adonai de Israel. Vayan, dice, lo van a encontrar bebito en un pesebre. María lo había dado a luz. Insisto en algo, María la judía, María tuvo un parto normal, natural. No como algunos dicen, María siempre virgen, parto sobrenatural. No, miren el informe de Lucas, que incluso era médico. Y después dice que María, como buena judía, cumplió la ley, limpiando sus inmundicias por 40 días, lavando las sangres del parto por 40 días. El día 40 subieron a Jerusalén para presentar los adecuados sacrificios para la purificación de María y la presentación del niño. Ámbito judío, totalmente judío. Había nacido en Belén de Judea, hermano, alégrese. Se cumplió Miqueas 4 y Miqueas 5. Fueron corriendo, lo encontraron y comenzaron a contar la experiencia de los ángeles. Y después aparecieron muchos ángeles cantando, iluminando el valle. No sé cuántos minutos duró eso, pero nunca lo iban a olvidar. Es más, estos pastores lo contaron allá en el templo. De manera que cuando llevaron el niño a los 40 días, por lo menos hubo dos. Una ancianita y un ancianito que esperaban al Mesías, lo recibieron en brazos y reconocieron que había llegado y agradecieron al Dios Altísimo. ¡Se cumplió! Vino. Se cumplió, vino. Ahí es su primera venida. Bueno, a ver, quiero explicarlo bien. Ahí comenzó su primera venida. Esa es su primera venida. Es un milagro su concepción virginal. Él fue concebido virginalmente en el vientre de María. Y cuando nace es ser humano, pero también Dios descendiendo. Entonces, desde entonces es Dios en ser humano, judío para siempre. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! En la casa de David, la Virgen concibió y dio a luz un parto natural y normal al bebé y le pusieron por nombre Jesús en castellano, Yeshua en hebreo, Salvador, Salvador, porque salvará a su pueblo de sus pecados, dijo el ángel. Magnífico, magnífico. Ahora, vamos a Mateo 1 y 2. Vamos a observar algunas cosas así. Mateo 1 y 2. Él nació en los días del rey Herodes. En Mateo 1 ahí está que dice que José recibió por esposa a María y le puso al nacer el niño el nombre de Yeshua, Jesús. En Mateo 2 y versículo 1 dice que
¿Estamos viendo los versículos o no? Todavía no me di cuenta. Bueno, Mateo 2:1 dice que él nació en los días de Herodes. Este Herodes es Herodes el Grande. Herodes fue designado por el Parlamento romano rey de los judíos. Y vino y asumió como rey de los judíos en el año 37 antes de Cristo. ¿Oyó? En todos estos años, hasta el nacimiento de Cristo, porque él muere pocas semanas después. En todos estos años, hasta el nacimiento de Cristo, Herodes desplegó un gobierno tremendo en Judea. Fue el grande, el gran constructor, el gran estratega, el gran gobernador romano y el gran loco que mató gente y fue un déspota y odió a los judíos y los judíos lo odiaron a él. Terrible. Herodes el Grande. Él fundó y construyó la gran ciudad de Cesarea. Él construyó palacios en Jerusalén y ensanchó Jerusalén y construyó el gran templo de los judíos. El templo al cual vino el Señor Jesús todos sus días, todos sus años. El gran templo era gigantesco. Se discute si tenía entre 60 y 100 metros de alto, algo maravilloso. El templo se le llama hasta el templo de Herodes. Hizo fortalezas en Jericó, en Maqueronte, en Masada, allá en el Mar Muerto. Y hizo una fortaleza en las afueras de Belén. Se llama, hasta el día de hoy, Herodión. Usted lo puede buscar en Google. Está en Google, al lado de la receta de los zapallitos de la abuela, ¿no? Porque está todo ahí, está todo. Busque Herodión. Tuve el privilegio de estar varias veces en el Herodión. Lo subimos caminando ahí. Es como un volcancito pequeño y arriba de todo hizo su fortaleza. Este loco, el Herodes el Grande. Fortaleza romana. Abajo hizo el Herodión de abajo. Toda una fortaleza para los soldados romanos, abajo allá, al pie de la montañita esa. ¿Me sigue? Allá abajo estaba toda la formación de soldados, las columnas, los árboles, los paseos y todo el camino así de desfile romano, todo abajo, el Herodión bajo. Y arriba el Herodión alto, su fortaleza, rodeado de murallas con 4 grandes torres para vigilar. Para abajo, soldados romanos y adentro una hermosa fortaleza, con patios, con árboles, con pileta, con piscina, con arcos, con mármoles, con frescos en las paredes, sala de recepción de gobernantes e invitados, sus salas privadas, sus almacenes. Una maravilla ahí arriba. Te cuento esto porque unas décadas atrás algunos pensaban de que Herodes era una leyenda o se tenía poca información. Nosotros en el mundo hispanoamericano. Pero hay mucha evidencia y mucha información en Israel acerca de Herodes el Grande. Este era el rey de los judíos. El Parlamento romano lo había designado. Y tenía obsesión por el poder y tenía miedos que lo mataran. Te cuento. Tal era su miedo, su paranoia, que mandó a matar familiares, porque pensaba de que le iban a quitar el dominio, el reino. Tenía 10 esposas. A la que más amaba se llamaba Mariam, y era hija de un sumo sacerdote judío. Mira, era medio judío, él era edomita. Edom es el hermano mellizo de los judíos. Bueno. Y sospechó una vez que Mariam le quería robar el reino, y aunque era la que más amaba, la mandó matar. Y después, con Mariam tenía hijos, 2 varones, 20, 22 años, los mandó matar. Y ahí se volvió medio loco del todo, porque por los jardines andaba y la llamaba a Mariam y quería conversar con ella y todo eso. Este es, en el fin de sus días, el rey que está en Jerusalén, y llegan magos del oriente
Impactan Jerusalén los magos del Oriente. Yo no sé si eran 3 o eran 5 o eran 7. Pero además de ellos y sus camellos su distinción, sus joyas, sus bordados, elegantísimos los camellos, con todos ese séquito, todos los siervos y todas las provisiones para el viaje. Era una gran comitiva. Impactaron Jerusalén. Llegaron al palacio del gobernante y mire, preguntaron, Mateo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Automáticamente en el cerebro de Herodes dijo, listo, a este lo tengo que matar. Ya. Les pidió información. No, dice, su estrella vimos, hemos venido a adorarle. Llamó a los escribas. ¿Dónde van a ser el Mesías de Israel? Los escribas le dijeron en Belén de Judea. Vayan, les dijo él. Háganme saber dónde está. Yo también quiero adorarle. No, le quería traspasar. Quería agarrar el bebé y traspasarle una espada en el ombligo. Así es de loco era este. Ya eran sus últimos días, sin embargo, no quería dejar de ser el rey de los judíos. ¡Oh! Vienen los magos del Oriente, bajan a Belén, adoran al niño y le entregan sus presentes. Cofre de oro, incienso, mirra, alto costo, de primera calidad. Oran, adoran al niño, de acuerdo a las escrituras antiguas, que hay que adorar al rey, besar sus pies. Y se van por otro camino porque un ángel de Jehová le anuncia que no le diga nada a Herodes. Se van por otro camino. Se entera Herodes y entonces manda a matar los niños de Belén. Pero un ángel de Dios le dice a José, levántate en la noche, en la madrugada, levanta al niño, levanta a tu señora, armar bolsito y huí, llévate el oro para los gastos. Pues el oro pertenece al niño, administralo vos. Dale. Y huyeron a Egipto. De Belén se baja Hebrón, Beersheba, Egipto. Listo, chau. En la mañana temprano ya estaban lejos. Y vinieron los soldados para la orden de aquel gran que dominaba toda la zona, que tenían la fortaleza y el dominio. Vinieron y mataron todos los niños de 2 años para abajo. Pero él ya estaba libre. Pocas semanas después, Herodes el Grande muere. Flavio Josefo, el historiador, nos dice, nos informa, muere de manera miserable. Muere carcomido por gangrenas, por infecciones. Su cuerpo se infecta. La maldición de tantas mujeres le cayó encima a tantas madres. ¡Qué cosa! Y muere incluso con gusanos en su organismo todavía vivo. Y muere gritando y gritando maldiciones contra los judíos y les ordena a sus hijos, los herederos del reino. Les ordena que cuando se va a morir llenen el hipódromo de Jerusalén de judíos y el hipódromo de Cesarea de judíos, y cuando se muere él, los matan a todos los judíos. Por lo menos algunos lloran por él. Y varias barbaridades más mandó en esos últimos momentos. Murió, gran funeral, lo sepultaron en el Herodión, porque ahí él había hecho un mausoleo de todo lujo y de todo mármol, y lo sepultaron ahí y reinó en su lugar. La historia nos dice, y el Evangelio de Mateo también, su hijo Arquelao, que no cumplió con todas las locuras que su padre mandó, porque hubiera sido para más problema todavía. Entonces Arquelao no lo hizo. El ángel allá en Egipto le avisa a José que ya está todo bien, que puede volver. Van y vuelven hasta la Galilea en el norte. Y ahí va a pasar su infancia y su juventud el Mesías de Israel, el Señor Jesús. Mire que dice Mateo 2:23. Fueron a Nazaret. Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese. Y aquí empezamos a observar que todo comienza a cumplirse. Nació en Belén de Judea, salió de Belén de Judea, fue a Egipto, volvió y fue a vivir a Nazaret para que se cumpliese
lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, qué bien, se cumplió. Ahora un problema. Podés leer todo el Antiguo Testamento, ni aparece la palabra Nazaret, ni figura el pueblo de Nazaret, y ni figura que él iba a ser llamado el Nazareno de Nazaret. Y entonces, entonces los críticos de otros tiempos dijeron, la Biblia tiene errores. Dijeron, Mateo se equivocó. No, lo que pasa es que nosotros sabemos tan poquito del hebreo y de las cuestiones de los judíos. Recién ahora nos estamos metiendo un poco porque recién ahora ellos se están abriendo al mundo y nos enseñan hebreo a nosotros. Qué bien, qué bien. Y escuché a un judío mesiánico muy ético, muy bueno ese hombre. Yo compré un libro suyo del comentario de Mateo y él explica que la palabra hebrea para nazareno es netzer y es idéntica a la palabra hebrea renuevo, retoño. Cuando está ese renuevo verdecito que brota la ramita, ese se llama netzer. Y ahí sí, varios profetas, porque está en plural, varios profetas anunciaron que él sería y será el renuevo de David, el retoño del linaje de Isaí. Jehová justicia nuestra será, el renuevo de David. Ahí sí se cumplió, se cumplió. Bueno, sigamos. Creció y, bueno, vivió, creció como niño, como adolescente, como joven, hasta los 30 años en Nazaret. Lindo pueblito, linda aldea la de Nazaret hasta el día de hoy. Bien, a los 30 años, el Señor, ¿qué hizo? Vino hasta el río Jordán, abajo allá, y avaló el ministerio de un gran profeta que se llamaba Juan, el bautizador. Bien, y vino, Juan estaba llamando a los judíos al arrepentimiento, llamando a la limpieza y al arrepentimiento, y se bautizaban en el Jordán. Los judíos son de lavarse así y lavarse en aguas vivas, aguas que brotan de manantiales. ¿Vamos? Era toda una convocatoria para esperar al Mesías. Y el Señor Jesús vino desde Nazaret y se bautizó en el Jordán. Juan lo bautizó, lo sumergió en el agua del Jordán y salió. Y al salir, ¿qué pasó? Vino sobre él el Espíritu Santo. Mire, 3 textos de Isaías anunciaban que sobre él vendría el Espíritu Santo. Isaías 11, Isaías 42, Isaías 49. Y Dios le dijo a Juan, sobre aquel que veas que viene el Espíritu Santo, ese es él. Y entonces viene el Espíritu Santo y al salir del agua, una voz del cielo tronó. Yo no sé si cuántos judíos habrá habido allí en las orillas del Jordán. Cercanía de Betania, cercanía de Jericó. ¿Habrá habido 100? ¿Habrá habido 1000? Porque mucha gente vino al bautismo de Juan, muchísimos. ¿Habrá habido 2000? Bueno, en ese momento una voz del cielo tronó y todos escucharon, con el oído. Escucharon, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Tal cual lo anunciaba Isaías, este es, en él pondré mi espíritu. Y ahí vino. Y ese es el momento de su unción, porque él es el ungido, el Cristos, el Mashiach. Pero ya no ungido con un aceite especial súper perfumada, que era figura. En ese momento fue ungido con el Espíritu mismo de Dios para las funciones de Mesías que tenía que llevar adelante. El Padre presentó al Hijo, el Hijo del Salmo 2, el judío que va a poner por rey en Sión. Y les dije, Sión. No el corazón, o acá, o allá, Sión, Jerusalén. Entonces el Padre, te digo más, hablando hebreo, porque Dios el Padre habla hebreo. Habló en varias oportunidades.
desde la creación Dios habló y fue hecho, Dios habló y fue hecho, y hablaba hebreo. ¿Está? Bueno, Dios el Padre habló en hebreo, indicó que ese era el Hijo del Salmo 2, el Masías de Israel, que Él pondrá a su tiempo como rey en Sion. Ahí está. Entonces nos preguntamos 3 noches, ¿quién es el que viene? El Padre te lo está diciendo. El Dios del cielo lo indicó y lo presentó. Él es Yeshua, Jesús, Hamashiach, el Mesías, el Cristos. Él es Jesús, nacido en Belén, criado en Nazaret. Por eso a menudo decimos Jesús de Belén o Jesús el Nazareno, porque se crió allí. Prácticamente vivió 30 años en Nazaret. Mateo 4, vamos a avanzar. Entonces ya tenemos identificado quién es. Recordá, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de Judá, hijo de David. Se crió, ya salió de Belén. Ahora está como nazareno, el netzer, el retoño. Va a comenzar a predicar. Mire Mateo 4:12. Mire Mateo 4:12. Entonces, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, pasaron unos meses y Juan fue apresado por Herodes. Atención. El hijo del Herodes loco que mandó a matar. Herodes, el tetrarca de Galilea. ¿Estamos? Bueno, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y, versículo 13, dejando Nazaret, vino y se mudó. ¿A dónde fue a vivir? A Capernaum. Capernaum era una ciudad muy importante, hoy están las ruinas, porque no quedó nada, ¿viste? Capernaum, no quedó nada. Vino el juicio de Dios sobre ellos después. Pero bueno, hoy están ruinas arqueológicas muy importantes en Capernaum. Visitamos Capernaum con todas sus huellas arqueológicas y la sinagoga donde el Señor estuvo, que fue destruida y reconstruida arriba y vuelta a destruir, pero están ahí las bases y las columnas. Habitó en Capernaum por varios meses el Señor. Ahí estaba la casa de Pedro. Está señalada la casa de Pedro en restos arqueológicos ahí. Y comenzó a predicar. Mira, por favor, lo que dice Mateo. Mateo 4. Fue a Capernaum, ciudad marítima, ¿en dónde? Zabulón y Neftalí. Las dos tribus que marcaban la región donde el Mesías sería manifestado. Y ahí fue, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Isaías 9, mirá, 4:15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, y desde entonces comenzó Jesús a predicar, judíos, escúchame, a judíos. Y los envió a sus discípulos y dice, no vayan a Samaria, no vayan a los samaritanos, no vayan a otro lado. Nada. A los romanos díganle buenos días y sigan viaje. No le hablen a ellos, vayan a los judíos. Arrepiéntanse judíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. ¿Qué es eso? El reino prometido a David, reino terrenal, la justicia de los cielos implantada en la tierra, reino prometido a David. Él iba a ser el que va a reinar, pero reino terrenal. Les enseñó a orar así, para que lo entendáis, dice el chileno. Bueno, les enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, los judíos, nosotros los judíos. Venga a nosotros, tengo por ahí en mi computadora el Padre Nuestro en hebreo. Qué lindo. Bueno, otro tema. Es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí sobre la tierra. Ese es el reino prometido a David, con los piecitos en la tierra, capital en Jerusalén, trono en Jerusalén. Venga a nosotros tu reino, etcétera. ¿Te das cuenta el concepto de reino que está predicando aquí? Y el único lugar donde se dice reino de los cielos es Mateo. Búscalo si querés, la concordancia. No lo vas a encontrar en otro lugar, solo Mateo. Estimamos que él se expresa de esa manera porque el judío no pronuncia el nombre de Dios. Entonces no va a decir el reino de Dios, va a decir el reino de Adonai, el Señor, o va a decir el reino de los cielos, la justicia de los cielos implantada en la tierra. Y ahí comenzó a predicar. Les enseñó la Torá, la ley, y ahí comienza el sermón del monte, a judíos, y ahí va por las sinagogas de la Galilea. Montón de, digamos lo mejor, varias sinagogas en medio de esa presencia romana, grandes ciudades romanas como Séforis, Tiberiades, gran presencia romana, idolatría griega, soldados romanos, centuriones, un ambiente muy oscuro. Él fue y es la luz, vino a la Galilea. ¿Te das cuenta? Y le dijo a sus discípulos, vayan, envió 12, envió 70, vayan casa por casa, pueblito, aldea, villa. Todos se tienen que enterar que el Mesías de Israel ha llegado, que el reino prometido a David se ha acercado. No vayan a los samaritanos, no le digan nada a los romanos. Sigan, vayan. Ese fue por meses su ministerio. Por supuesto que cuando se marcaban las fechas de la fiesta, todos subían a Jerusalén y después volvían y seguían predicando. Y allá en Jerusalén también predicaba y hacía grandes señales, hermanos. Y la enseñanza del Mesías, se asombraban cómo enseñaba la Torá, la ley. Y él fue el que dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, entre tanto que haya cielos y tierra, no pasará la ley, es decir, no cambiará ni una iot ni una tilde hasta que todo sea cumplido. La J, que decimos en castellano, es una iot, es una comillita chiquita, que muchas veces se pronuncia yi, o ye, o ya. Es la más chiquita, pero es muy importante. Bueno, todas las letras son importantes, pero es la inicial de Yeshua, es la inicial de Yahvé, es la inicial de Israel y es la inicial de Jerusalén. Importante esa letra chiquita. No se va a perder, no se va a modificar. Y ni una tilde, ni un tracito largo ni tracito corto, hasta que todo se cumpla. Te digo, los manuscritos hebreos, el Antiguo Testamento, son los más fieles manuscritos que tenemos. Buenísimos son. Los judíos han sido muy meticulosos en guardar la escritura y en copiarla. Acá tenés algo de hebreo, luce así. Estas son letras hebreas. Y el Señor aseguró, ni una iot ni una tilde pasará hasta que todo, mientras haya cielo y tierra, no pasará la ley hasta que todo sea cumplido. Y les enseñó y los admiró. Les enseñó inclusive la parte práctica. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser aplaudidos. Y ahí les enseñó. Vuestra justicia. Porque el latinoamericano, cuando le da una limosnita a un mendigo de la calle, hace caridad. ¿Comprenden esa palabra? ¿La usan acá? Inclusive hay instituciones que se llaman caritas. Tiene que ver con el latín, caridad, amor. El concepto del judío no es caridad, cuando vos le das una monedita al pobre, una limosna. El concepto del judío es hacer justicia. Porque son un pueblo unido, el que pide es hermano y yo le voy a dar y hago justicia, justicia social, justicia como pueblo de Dios. Y él les enseñó, cuando guardaos de hacer la justicia y llamar la atención para que te aplaudan.
Cuando des limosna, hacelo en secreto. Cuando orás, hacelo en secreto, que Dios te va a recompensar en público. Y así, le fue enseñando. El Sermón del Monte es el Mesías de Israel hablando hebreo para los judíos de aquellos días. ¿Podemos extraer algún concepto práctico para nuestras vidas? Sí, pero hasta ahí, con cuidado para interpretar bien las Escrituras. ¿Qué más? En la Galilea Él enseñó como ninguno, todos se asombraban, la llenó de alegría la Galilea, los sanó, les libertó de demonios, le multiplicó el pan y los peces, los niños estaban recontentos. Multiplicaste la gente y la alegría, se cumplió. Y además Él hizo señales milagrosas muy importantes, que no solamente las hizo porque era un hombre bueno, porque tenía el poder, porque tenía compasión y entonces iba sanando. Sumale a eso lo más importante: señales poderosas que autenticaban que Él es el Mesías de Israel. Los profetas anunciaron que cuando Él viniese, los ciegos iban a ver, los cojos iban a saltar de alegría, los sordos iban a oír, los leprosos iban a ser limpiados y muertos iban a ser resucitados. Te digo, tal cual palabras que le envió a decir a Juan el Bautista. Juan cayó preso injustamente, Herodes lo apresó, y estando en la cárcel, envió un par de muchachos a preguntarle: ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Eres tú? ¿Esperaremos a otro? ¿El reino? ¿Qué pasa? Porque dice por ahí en los profetas, libertad a los cautivos. Y Juan estaba cautivo. Entonces Juan estaba incómodo, Juan. Pero era un gran hombre de Dios, no dudó de su fe. ¿Qué le manda a decir el Señor? Vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan, los leprosos son limpiados y los muertos son resucitados. Está diciendo: yo soy el Mesías. Feliz de aquel, dichoso de aquel el que no encuentra en mí tropiezo. Las señales que autenticaron quién es Él. Yo creo que levantó varios muertos. Levantó, ayúdenme a recordar, a ver, ¿a quién resucitó el Señor? En la Galilea. Lázaro fue el último, justito antes de la semana de Pascua para morir. En Betania, que está al ladito del Monte de los Olivos en Jerusalén. Así que Lázaro a lo último. Pero en la Galilea resucitó a la hija de Jairo, ¿sí? Y al hijo de la viuda de Naín, y después a Lázaro. Y creo que algunos más. Insisto, la Escritura menciona esos tres, pero yo creo que es probable que haya resucitado varios más. Fue único, fue extraordinario, fue lo más. Él hizo señales cual nunca nadie había hecho para los judíos. Los judíos piden señales en distintos ámbitos. En el idioma, con las letras, con la profecía que se cumplió y se cumple, y ahí miran. En los astros, porque las fiestas están marcadas por la luna y fiestas anuales, y viene un eclipse juntos. Los judíos miran eso, hacen bien. Y también este tipo de señales milagrosas que había hecho Moisés, Elías y Eliseo, y ahora el Señor, pero en mayor cantidad que todos. El Señor hizo señales en calidad o en variedad y en cantidad como nunca nadie jamás igualó y ni siquiera se acercó, comprobando que Él es el Mesías de Israel. Bueno, te cuento algo. Avanza la hora, ¿eh? No todos se pusieron contentos en la Galilea. Hubo algunos rabinos que le empezaron a tener envidia. Imagínate, él tiene 30 y algo de años de edad. Creo que fue alto, delgado, amable, el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando reine en gloria será radiante. Pero en ese momento ya era un varón amable, jovial, preciso enseñador, gran predicador, integridad, santidad, ese poder de ayudar a la gente, de tocar al leproso, de amar a la personita, a la viuda, amar. Se llevó toda la gente.
Y los rabinos, unos celos, una envidia, se brotaron de urticaria de los celos. ¿Conocen esa palabra acá, no? Urticaria. Se brotaron de celos y le empezaron a cuestionar y a hacer preguntas difíciles y a perseguirlo porque no se lavan las manos. Claro, en la pradera comieron todos pan y peces y no se lavan las manos. Y los judíos tradicionalmente, por la tradición de los ancianos, se lavan las manos y alaban a Dios. Vinieron y le preguntaron, tus discípulos no se lavan las manos. No estaba en la Torá. Estaba en la tradición de los judíos. Y ahí comienza él a discutir con ellos. No, ustedes invalidan la palabra de Dios porque le hacen más caso a las tradiciones de los ancianos que a la palabra de Dios, a la Torá. Y tal, y tal. Y se pusieron bravos, lo insultaron. Pero no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tenés demonio. Eso fue más adelante. En la Galilea le dijeron, propio del ámbito de la Galilea, no decimos bien nosotros, vos expulsás demonios por el espíritu de Belcebú. Toda la basura asquerosa de los Astoret y Belcebú y los Baales y los dioses griegos. Lo peor le gritaron. Y él no vino a quebrar la caña ya rasgada. No vino a apagar el candil que ya se apagaba y echaba humito, el pábilo que humea. Se retiró. No confrontó más fuerte con ellos y se retiró. Llevó a sus apóstoles, siguió enseñándoles, les enseñó cosas en Cesarea de Filipo, los llevó allá arriba al Hermón y le hizo la transfiguración mostrando su poder, pese a que había sido rechazado en Galilea. Y desde allá arriba se encaminó a Jerusalén para su última semana, para sus últimos días. Mateo 21. Mateo 21. Voy a leer, aunque poquito, una escena y un hecho histórico que ustedes recuerdan muy bien. Los 4 evangelios lo registraron históricamente. Su entrada en Jerusalén montada sobre un asnito. Justo el día. Él venía de Betania. Mire, hermano, está Jerusalén allá, el monte del templo. El valle del Cedrón, así. Sube el monte de los Olivos, 10, 15, 20, 25. Detrás del monte de los Olivos, Betania, hasta el día de hoy. Solo que Betania es medio peligroso, hoy está en manos de palestinos, es peligroso ir. Bueno, pero esas son las distancias. El monte del templo, Betania, 30 cuadras, nada más, 3.000 metros. Por eso el Señor en la noche iba a dormir a Betania, ¿da? 3.000 metros. Desde Betania venía, pidió un burrito, un asnito, subió y entró en Jerusalén y todos sus discípulos le seguían, los de Betania le amaban porque había limpiado a Simón el leproso y le hicieron banquete, porque había resucitado a Lázaro y entró en Jerusalén y salieron a recibirle con pompas y honores. Llegó el Mesías. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir 2 cosas en cuanto a ese día. Él era no un día casual. Lleva tiempo estudiar eso. Mírate los 60 videos. 60 horas, bueno. Lleva tiempo estudiar eso, pero era el día. Resulta, te voy a contar, ¿me siguen? O algunos ya se fue, unas ganas de irse. Bueno, resulta que Dios le marcó a Daniel todo el plazo de tiempo para que viniera el Mesías a Jerusalén y al templo. Se lo marcó en Babilonia y le dijo Dios, mediante el ángel Gabriel, le dijo, mira, Daniel, 70 semanas hay establecidas para que el Mesías reine, digámoslo en forma rapidito. Pero lo vamos a dividir en 3 plazos. Dice, 7 semanas, 62 y una más. Semanas de años. Ahí hacemos la cuenta, cuántos años eran y los números. Cuando termine las 69 semanas, llegará el Mesías príncipe a Jerusalén. Uno hace la cuenta. En muchos libros está esa cuenta. De modo que da justo. El día señalado, el Señor entró en Jerusalén. En Lucas,
No lo vamos a buscar ahora, me parece capítulo 21. Él va llorando por Jerusalén y dice, si al menos conocieses en este tu día, Jerusalén, el día marcado, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Así es, los del templo, Anás, Caifás y toda la muchachada esa, que lo estaba odiando también de la misma forma como lo odiaron en Galilea, pero peor todavía. Le habían enseñado a la gente que no era, y que si alguno decía que era, lo iban a expulsar de la sinagoga. Estaba encubierto de sus ojos, pero él entró el día señalado. Y te cuento más. ¿Me seguís? De manera asombrosa, te cuento. Ese día fue el 10 de Aviv. ¿Y eso? El día que los judíos ponían aparte el cordero, de acuerdo a la Pascua de Egipto, Éxodo 12. El día 10 lo pones aparte para comprobar que no tenga defecto, que no tenga tacha, que no tenga, lo comprobás. Le revisás la orejita, le revisás los ojitos, los judíos revisan con lupa. Sí, muestran fotos así. Día 10 era el día en que, según la profecía de Daniel, llegaría el Mesías príncipe a Jerusalén. Y era el día que, según el escrito de Moisés, comenzaban a observar al Cordero que fuese impecable. Sí, porque en esos 5 días lo iban a sacrificar el 14 al Cordero. 10, 11, 12, 13 y 14, él, como Cordero de Dios, se expuso públicamente en Jerusalén más que nunca. Enseñó, predicó, les tumbó todo. ¿Sabes que esos negocios no eran como la feria acá boliviana, que cada uno pone su sillita y tiene su lugarcito? No, eran los negocios de Anás y Caifás, que tenía gente a cargo, y eran los grandes negocios corruptos del templo. Que venía gente a comprar animales y costaba precios exorbitantes. Y si lo traía, le miraban la oreja así y dice, este no sirve, tenéis que comprar el nuestro. Y que si traían dinero de otros lugares los judíos, el precio del cambio lo ponían ellos. Y era todo negocio de Caifás, el sumo sacerdote. Les pateó todo eso porque era una injusticia. Y les dijo, ustedes han hecho de mi casa, de la casa del Padre, cueva de ladrones. Cuando dijo así, Anás y Caifás se miraron y dijeron, a este tenemos que matarlo. Chau. Claro que sí. Y comenzaron a manejar todo la patota de ellos y todo para tratar de agarrarlo antes de la fiesta y quitarlo del medio. Te cuento un dato entre paréntesis. No lo busques ahora porque, que estoy siendo larguero. El último versículo de Zacarías, el último versículo del libro del profeta Zacarías, anunciaba que cuando venga el Mesías y cuando vuelva, porque va a volver, no habrá más mercader en la casa de Jehová. Era una señal profética mesiánica. Bueno, sigo. En esos 5 días, del 10 al 14, inclusive, se mostró como nunca. Les tiró todo, gritó, habló, es decir, elevó la voz, enseñó, respondió preguntas tramposas, él les enseñó y llegó a ese discurso de Mateo 23. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! Resolvieron matarlo. Y le dijo a Jerusalén, Jerusalén, ¡ay Jerusalén que matas a los profetas! ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina guarda los pollitos y no quisieron? Esta casa es dejada desierta. La casa, así se le llama al templo. Los judíos así le llaman al templo. La casa es dejada desierta y no me veréis más hasta aquel día que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Dio media vuelta y se fue. Hasta aquel día que digáis, bendito el que viene, será el día de su regreso. Salió de Jerusalén.
y lo suyo se sentó en el Monte de los Olivos, miraron ahí, porque son 15 cuadras, y les empezó a explicar qué señales habrá de su venida, de su regreso al mismo lugar. Pues es tema de mañana. Tema de mañana. Llegó el momento de la última cena, tuvo la última cena con ellos, fueron a Getsemaní y ahí lo apresaron. Lo maljuzgaron aquella madrugada, Anás, Caifás, el Sanedrín amaneciendo, Poncio Pilato, Herodes, Pilato y los judíos, Caifás y los judíos, su patota, porque ahí no estaba todo el pueblo, eran las 3, 4, 5, 6 de la mañana. Después el pueblo se fue enterando, pero eran todos los acomodados a la mafia de Caifás. El juicio fue en el patio de la casa de Caifás. Vamos a ese lugar hoy en día, bueno, algunos restos. Galicanto se llama. Galicanto, el lugar donde cantó el gallo, cerca del monte del templo. Sí, ahí se ve el templo, el monte del templo y la cúpula dorada, la mezquita que hay hoy en ese lugar. Bueno, forzaron la mano de la autoridad romana. Caifás, los sumos sacerdotes, lo apremiaron. Los de la mafia de Caifás gritaban, crucifícale, crucifícale. Lo lograron. Poncio Pilato lo quería soltar, no halló en él culpa. Se lavó las manos y dijo, yo no encuentro culpa en él. Pero ahí lo tienen, crucifíquenlo. Lo hizo azotar, lo hizo coronar, se le fue la mano a los soldados, lo burlaron, lo coronaron de espina, lo sacaron trastabillando por la ciudad cargando la cruz y lo crucificaron a las 9 de la mañana. A las 12 hasta las 3 hubo densas tinieblas, oscuridad en Jerusalén. Ese dato nos da Marcos 15. A las 9 lo crucificaron, de 12 a 3 hubo tinieblas y como a las 3 de la tarde entregó su espíritu. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe qué? Era el día de matar el Cordero de Pascua. Y en esa tenebrosa hora sonó el shofar en el templo. El cuerno alto ese grande, anunciando que mataban al Cordero. El shofar sonó fuertísimo. Se oye en toda Jerusalén, que no es muy grande. Anunciando que iban a matar el Cordero a las 3 de la tarde, el horario que le dio Dios a Moisés. Pocas cuadras afuera de Jerusalén, Dios sacrificó el suyo. Ahí en la tierra de Moriah, donde 2000 años antes Abraham le dijo a Isaac, hijo mío, aquí Dios se proveerá de cordero. Y desde entonces se llamó, o se decía el dicho, en el monte de Jehová será provisto, será previsto. Ahí, el cordero. Dios sacrificó su cordero, hermanos, el día 14 a las 3 de la tarde. Magnífico, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Él. No es una hostia, no es un pancito, no es un vinito, no, es Él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo espero que usted haya creído en eso. Su sangre manchó el madero, nos libra del juicio, como en la Pascua en Egipto. Aquel Cordero de Pascua prefiguraba proféticamente al Cordero. Jesús el Salvador murió. Fue descolgado el cadáver. José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cadáver para sepultarlo. De manera rápida, con la ayuda de algunos sirvientes, sin duda, lo envolvieron, pusieron hierbas aromáticas, lo metieron en una tumba de roca, corrieron la piedra, ¡tush! Terminó el día, porque a las 6 de la tarde termina el día y comienza otro. Al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó triunfante de los muertos, pagó por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, primer día de la semana. Magnífico Señor. Ya termino, no se me aburran, por favor, no se me vayan, ¿tá? La historia continúa, pero le vamos a poner un punto seguido ahí. Porque Él resucitó y no se fue enseguida, no desapareció. Se manifestó a varios de ellos
comió con ellos, les explicó las Escrituras, como leíamos Lucas 24, todo lo que de él decían Moisés, los profetas, los salmos. ¿Me sigue? Estuvo con ellos hasta el día 40. El día 40 sacó sus discípulos de Jerusalén, se fue hasta Betania, sacó los discípulos de Betania, subió un poquito el Monte de los Olivos. Creo que ese es el momento que dice Pablo en 1 Corintios 15, que lo vieron más de 500 testigos a la vez. El momento de su ascenso al cielo. Estaba ahí, dice que alzó sus manos, le bendijo y de pronto, porque ellos no lo esperaban, nosotros lo leímos un montón de veces, pero ellos no lo esperaban, de pronto comenzó a ser elevado. El Padre aprobó su obra impecable y lo consideró digno de ser elevado y exaltado hasta lo sumo en el cielo. Fue elevado del Monte de los Olivos, se elevó. Unas nubes lo ocultaron y se fue. Se quedaron mirando, yo también me hubiera quedado mirando ahí, ¿eh? Aparecieron dos ángeles y dice, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que fue elevado de vosotros al cielo, este mismo vendrá así como le habéis visto que se fue. Tal cual. Tal cual. Vendrá, ¿cómo dice el título ahí arriba? Esperando su venida. Ahí está. A partir de ahí, esperamos y se espera. Nosotros le ponemos la palabra segunda. Su segunda venida. Claro, entienda, hermano. Desde su nacimiento en Belén. Nacimiento en Belén, se crió en Nazaret, se mudó a Capernaum, predicó todos esos años en la Galilea, predicó en Jerusalén. Lo rechazaron, lo llevaron a la cruz, estaba previsto por Dios, Isaías 53, fue cordero por nuestro pecado, murió, fue sepultado, resucitó, caminó con los suyos y fue elevado al cielo. Todo eso es primera venida. Por eso hablamos de primera venida cuando nació, por eso hablamos de primera venida cuando en un asnito entró en Jerusalén. Todo eso es primera venida. Y se fue. Y los ángeles anunciaron, como se fue, vendrá. Al mismo lugar, ¿eh? Sí, al Monte de los Olivos. En realidad los ángeles no dijeron nada nuevo. Estaba escrito en Zacarías 14. Punto y seguido. Si usted quiere y viene, seguimos mañana. Porque vamos a explicar su venida, tal como los ángeles lo anunciaron, y lo anuncia Zacarías 14 y los demás profetas. Este mismo, porque es un Mesías en dos venidas. Notable. Mañana seguimos. Yo espero que usted conozca mejor al Señor ahora. Yo espero que usted confíe en Él. Él es Cordero para llevar y quitar nuestros pecados. Que crea en Él como Salvador. Él llevó nuestros pecados, nos perdona y nos limpia. Crea que resucitó y que un día volverá como príncipe y rey. Él es príncipe, volverá como rey y rey de reyes cuando vuelva. Confíe en Él, hermano. Su sangre nos limpia de todo pecado. Confíe en Él. Esto no es una religión, es confiar en una persona, es confiar en su persona. Amén. Amén. Oremos. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Gracias, Dios, por una noche más. Gracias por las Escrituras hebreas, porque hemos considerado el Antiguo Testamento y también los Evangelios en un ámbito hebreo. Galilea, Jerusalén, el templo judío. Gracias. Gracias porque vino el Señor y vino en forma exacta. Bendita persona, gracias por esta salvación tan grande. Señor, mañana queremos seguir entendiendo y estudiando y comprendiendo su venida, su retorno, su gloriosa persona. Pedimos tu bendición al retirarnos, al volver mañana. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos mucho. Amén.